soy el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios de salvación. Dios les bendiga, gloria al Señor, amigos que nos están sintonizando en esta hora. Gloria al Señor. Les saludamos muy cariñosamente, hermanos, desde acá de la ciudad de Pontotoc, Mississippi, gloria al Señor, donde se nos ha permitido la bendición, el privilegio de compartir lo que es la enseñanza, ¿verdad? Gloria al Señor, de esta hora, esta tarde, gloria al Señor. Así que es un privilegio, hermanos, es un gusto para mí poderle saludar, poderle enviarle saludos, ¿verdad? Nuestro pastor, hermano Roger, que le bendiga, gloria al Señor, su familia. Dios les bendiga grandemente, Dios les fortalezca, Dios les ayude a continuar adelante. Los hermanos todos, ¿verdad? Gloria al Señor, Dios les bendiga grandemente. Dios nos ayude y nos fortalezca, hermanos, en este caminar, en este sendero que hemos tomado, que su fin es un fin de victoria, es un fin de gozo, de bendición, amén, de armonía, gloria al Señor. Así que, gloria al Señor, en esta hora quiero comenzar con unas palabras de oración, gloria al Señor, para entrar en esta segunda parte del tema que dejamos la semana pasada, el día martes, gloria al Señor, ¿verdad? Aquel tema llamado Pablo exhorta a los hermanos, amén, y como sabemos no pudimos concluirlo, gloria al Señor. Entonces, ¿verdad? Dije que en la siguiente ocasión que nos tocara, gloria al Señor, traer una enseñanza, pues íbamos a concluir esta enseñanza, gloria al Señor, amén. Así que pues vamos a entrar en palabras de oración, hermanos, gloria al Señor, para que sea Dios, gloria al Señor, fortaleciéndonos, que sea Dios guiándonos, sea el Señor dándonos, amén, esa sabiduría, ese de nuevo, gloria al Señor, y a usted, que también el Señor le ayude y le fortalezca, amén, a mantenernos firmes, hermanos, leales a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor, firmes en su palabra, gloria al Señor. Así que vamos a entrar en palabras de oración, gloria al Señor. Ya hemos orado, ¿verdad?, anteriormente sobre este culto, gloria al Señor. Pero vamos a entrar en palabras de oración para que usted también se una, gloria al Señor, en la oración de esta hora, gloria al Señor. Así que vamos a pedirle, hermano, que oremos todos juntos. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, que nos permite, nos concede, Señor, la bendición, el privilegio, Señor, de poder estar en tu presencia, de poder, Señor, estar aquí, Señor, en mi hogar, en mi casa, Señor, para traer esta palabra, este mensaje, esta enseñanza, Señor, a nuestras vidas, Señor, a la vida de mis hermanos, Señor, que la recibamos con gozo, que la recibamos, Señor, sabiendo de que es palabra tuya, sabiendo que el fin de ella, Señor, es de que la iglesia esté preparada, Señor, de que tu pueblo esté dispuesto, Señor, para toda buena obra, Padre. Señor, vamos a seguir, Señor amado, para concluir, Señor amado, esta enseñanza, Señor, titulada Pablo exhorta a los hermanos, segunda parte. Señor, que sea usted, Señor, guiándonos, que sea usted, Señor, guiando, Señor, esta palabra, Señor, como lo dice tu escritura, a toda verdad y a toda justicia. Señor, le pido por los enfermos que usted los sane, que usted, Señor, los levante de esa cama, Padre, que sea usted tomando el control de esas vidas, Señor, para que reciban, Padre bueno, la sanidad de una manera especial y poderosa. Porque tu palabra nos dice, Señor bueno y bondadoso, que por tu llaga fuimos nosotros sanados, Señor. Creemos en esa palabra, Padre. Depositamos nuestra confianza, Señor, en esa palabra, Señor. Y en ella nos refugiamos y descansamos, Señor. Seguros de que tú, Señor, eres bueno y bondadoso y que nos has dado la bendición y el privilegio
de un día más de vida, Señor. Le pido por mis hermanos, Señor, que están en sintonía. Dios mío, guárdalos, fortaléceles. Prospera su alma, así como prospera, Señor, su camino, prospera así como prospera su alma, Padre. Que ellos, Señor amado, se mantengan firmes, fieles a tu palabra, Señor. Que en medio de los tiempos, Padre amado, nada nos pueda detener de tu presencia, nada nos pueda apartar de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, te damos gracias, Padre. Y te pedimos, Señor, que usted, Señor amado, haga su obra, su propósito a través de esta enseñanza, Padre, que sea de bendición, de consolación, de exhortación para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias de antemano, Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Y a su nombre sea la gloria, aleluya. Cristo vive para siempre, hermanos. Amén. Y para siempre la misericordia del Señor. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Así voy a pedirle, hermanos, gloria al Señor, que vaya a la Biblia, a la palabra del Señor, allá en el libro de Colosenses. Amén. Gloria al Señor. Sabemos de que donde estábamos meditando, gloria al Señor, la semana pasada era en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Amén. Pero para entrar, gloria al Señor, verdad, pues quiero leer otro verso, gloria al Señor, que está allá en Colosenses. En Colosenses, en el capítulo 3, el verso 16, gloria al Señor. Amén. Colosenses, capítulo 3, el verso 16, gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, puede decir amén, gloria al Amén. Señor. Amén, hermanos. Colosenses, capítulo 3, verso 16. Leemos así la palabra, hermanos, para gloria del Padre, del Hijo y bajo la bendición del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice el apóstol Pablo a los colosenses: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Dando gloria a Dios puede sentarse. Amén, gloria al Señor. Y si no se paró, pues como quiera de gloria al Señor. Amén. Exaltando y glorificando a nuestro Dios siempre en nuestros Amén. corazones. Voy a tratar de ser un poco rápido, hermanos, porque gloria al Señor, aleluya, es enseñanza. Y a veces la enseñanza uno pues tiende a extenderse, gloria al Señor. Entonces voy a tratar de ser muy rápido, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Y como decíamos, ¿verdad? El tema que estábamos tratando la semana pasada era titulado Pablo exhorta a los hermanos. Amén. En esta ocasión seguimos con el mismo tema. Pablo exhorta a los hermanos, parte 2, gloria al Señor. Y refiriéndonos a ese tema, hermanos, gloria al Señor, ya que se trata de una exhortación, gloria al Señor, de un jalón de orejas, o de muchos jalones de orejas, gloria al Señor, para la iglesia, gloria al Señor, en Tesalónica. Amén, gloria al Señor. Pero antes de ir allá, quiero meditar un poco sobre este verso que leímos acá, que Pablo les escribe a los colosenses, gloria al Señor, donde él les habla a los hermanos y les dice que la palabra de Cristo more en abundancia en ellos, gloria al Señor. Es que, hermanos, gloria al Señor, cuando Pablo habla esto sobre la palabra, gloria al Señor, Pablo les dice que quiere que esa palabra more en abundancia en ellos. Amén. ¿Con qué propósito? El propósito es, hermanos, de que esa misma palabra que mora o que está dentro de nosotros nos hará, amén, enseñar o enseñarnos y exhortarnos unos a otros, ¿verdad? Dice Pablo, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice, enseñándoos y exhortándoos en unos a otros en toda sabiduría. Quiero hablar primeramente, hermanos, sobre hacer un paréntesis en este verso que leímos. Y es que Pablo habla algo muy importante. Él primero les dice que la palabra abunde en ustedes, ¿verdad? Que estén llenos de la palabra. Gloria al Señor, usted no puede llenarse de la palabra. Yo no puedo llenarme de la palabra si yo no leo la palabra. Gloria al Señor, ¿verdad? Usted no puede estar lleno si no ha comido. Usted no puede, amén, estar sin sed si no ha bebido agua. O sea que en todo, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Usted no puede, gloria al Señor, decir descansar si no se sienta a descansar. Entonces, Pablo dice, quiero que la palabra abunde en vuestros corazones,
pero para que esa palabra abunde, nosotros tenemos que, ¿verdad? Para saciarnos de ella, nosotros tenemos que comer de ella, tenemos que meditar en ella, tenemos que leer la palabra, gloria al Señor, tenemos que apartar un tiempo, hermano. El cristiano, mire, el cristiano tiene que tener un orden. La vida del cristiano no es un desorden, hermano. La vida del cristiano, gloria al Señor, es una vida, hermano, que tiene que, gloria al Señor, estar ordenada, gloria al Señor, en lo espiritual. Amén, gloria al Señor. Usted sabe que usted tiene que, si usted sabe que le cuesta leer la palabra, que se le olvida leer la palabra, pues, ¿verdad? Sea ordenado, sea ordenada, ¿verdad? Ponga una alarma. Gloria al Señor, busque la forma, cómo hacer que su cuerpo, amén, que su mente, hermano, hermana, gloria al Señor, esté ordenada, que vaya conociendo su cuerpo, su mente, su corazón, que hay un momento en el cual usted tiene que tomar el libro sagrado, la palabra de Dios, para leerla y para meditar en ella. Amén, gloria al Señor. Entonces Pablo les pide esto a los hermanos, que se sacien de ella, que estén llenos, gloria al Señor, en abundancia, que abunde la palabra en abundancia de ellos, gloria al nombre del Señor, aleluya, con el propósito, dice, de que se enseñen y se exhorten unos a otros. Aquí vemos de que Pablo dice unos a otros. ¿Qué significa esto? Cuando Pablo les dice a los hermanos en Colosenses unos a otros, quiere decir que ninguno estaba perfecto, que uno tenía un error, un problema, un defecto, ¿verdad? O otro tenía otro, pero en ciertas áreas cada quien tenía su defecto, vamos a decirlo así. Amén, tenía su parte manga, su parte coja, gloria al Señor. Y Pablo les dice, pues, ¿verdad? Exhórtense unos a otros, ¿verdad? Amén, enséñense unos a otros. Por eso es que nosotros no podemos creernos, gloria al Señor, de que sabemos más que nadie. Amén, porque, gloria al Señor, aquí el único que sabe se llama Cristo, ¿verdad? Nosotros no sabemos nada, Pablo lo dijo, yo no sé nada todavía. Amén, yo no tengo ningún conocimiento, gloria al Señor. Entonces, Pablo le dice a los hermanos que se enseñen unos a otros. Gloria al Señor, ¿verdad? Usted, gloria al Señor, y yo estamos llamados a enseñarnos, hermanos, unos a los otros, y también a exhortarnos unos a los otros. Pero Pablo da una clave en estas dos cosas. Pablo da una clave muy importante, y es que Pablo dice que lo tenemos que hacer con sabiduría. Y muchas veces nos falta eso, hermano, nos falta ese condimento, nos falta ese sabor, gloria al Señor, en la comida. Amén. Porque imagínense que se nos ponga ahí un plato de frijolitos, ¿verdad? Gloria al Señor, con unos huevitos, pero si no trae la sal, hermano, eso está sin sabor. Entonces, muchas veces nosotros podemos enseñar, podemos exhortar a otros, gloria al Señor, pero si lo hacemos sin sabiduría, amén, gloria al Señor, aquel que fue enseñado o aquella que fue exhortada, gloria al Señor, hermano, le va a caer mal, más bien, gloria al Señor, la exhortación, amén, gloria al Señor, o la enseñanza, no la va a recibir. Amén, porque iba sin ese condimento de sabiduría, porque iba sin ese, ¿verdad? Sin ese sentir, sin esa presencia de la sabiduría, y la sabiduría es algo que Dios lo da. Amén, gloria al Señor. Recuerde que, gloria al Señor, creo que el apóstol, gloria al Señor, allá en Gálatas, no el apóstol, ¿verdad? Disculpe, en Gálatas creo que nos habla y nos dice que si alguno, gloria al Señor, dice que está falto de sabiduría, amén, gloria al Señor, dice, pídala al Señor, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Amén. Gloria al Señor. También en un salmo dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Gloria al Señor. El mismo Salomón, gloria al Señor, ¿verdad? El Señor le dijo en un sueño, pídeme lo que quieras que yo te daré. El Salomón dijo, yo quiero un corazón entendido. Amén. Dice, porque yo no sé ni entrar ni salir. Y para poder juzgar a este pueblo, dame un corazón entendido. O sea, la sabiduría es importante en todos nosotros. No solamente, gloria al Señor, ¿verdad? En el pastor, en el líder, gloria al Señor, en otro hermano. No, en toda la iglesia, en todos los hijos de Dios, gloria al Señor, sabemos que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Nosotros recibimos esa sabiduría cuando venimos al temor de Jehová. Un temor de reverencia, un temor de respeto, un temor de obediencia, gloria al Señor. Entonces entramos en la sabiduría de Dios. A su nombre damos gloria. Entonces, cuando hagamos estas cosas, Pablo le dice a los colosenses, háganlo con sabiduría. Sepan cómo van a hacer las cosas. Si van a exhortar
asegúrense de exhortar con sabiduría. Amén. No vaya a ser que nosotros vamos a entrar en el error de exhortar a un hermano, gloria al Señor, de verdad, en público, gloria al Señor. Ahí estamos todos los hermanos reunidos y alguien venga y hermano, y enfrente de los otros y lo humille. Amén. Y se sienta mal el otro hermano y luego ni regresa al templo porque se sintió humillado, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo se hace con sabiduría? Cuando vemos algo que no está correcto. Amén. Y usted espera el tiempito donde va a estar a solas con ese hermano, con esa hermana. Amén. Y usted le va a decir bíblicamente, no vamos a entrar nosotros en decir, mire, esto es lo que yo pienso, esto es lo que me han enseñado. Amén. Esto es lo que yo creo. No, se dice, esto es lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Y se le pone también ahí, hermanos, se lo digo con amor de Cristo, porque lo amo, porque quiero que esté guardado para el Señor. Amén, gloria al Señor. Y también se le dice, ¿verdad? Si usted mira algo en mí también, corríjame, enséñeme. Porque Pablo dice acá, dice, unos a otros, que se enseñen, que se exhorten. Porque yo soy el primero, hermano, yo no soy perfecto para nada, gloria al Señor. No sé cuántos errores ustedes han visto en mí. Amén, gloria al Señor. Así que siga orándole al Señor para que el Señor nos siga guiando y nos siga santificando. Porque dice la Biblia que el que esté santo se santifique más, ¿verdad? Que sea justo, busque la justicia cada día más. O sea que imperfectos somos, gloria al Señor. Así que Pablo les dice, enséñense, exhórtense unos a otros, pero con sabiduría. Así vamos a ir, hermanos, gloria al Señor. Eso no es parte, gloria al Señor, de lo que nos toca hablar en esta hora de la enseñanza. Amén. Eso solo fue un paréntesis que toqué ahí con respecto a lo que es el verso que leímos, que meditamos en esta hora. Pero para entrar en lo que es el tema que hemos estado meditando, quiero que vayamos allá donde nos quedamos, en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 16. 5:16. Y nos quedamos, gloria al Señor, concluimos la semana pasada en el verso 15, donde decía, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno para con otros y para con todos. Y luego, pues, claro, tenemos que seguir, ¿verdad? Y seguiremos en el verso 16, donde dice así el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Exhorta a los hermanos y les dice, estad siempre gozosos. Pablo les dice a los hermanos en Tesalónica, hermanos, que tienen que estar siempre gozosos. Usted se pregunta, hermano, ¿por qué Pablo les dijo a ellos que estén siempre gozosos? Yo me hago la pregunta, ¿por qué Pablo les dice que estén siempre gozosos? Quiere decir que estos hermanos no siempre estaban gozosos. Quiere decir que estos hermanos eran de doble ánimo, ¿verdad? Estos hermanos eran unos que, hermanos, en un culto tenían gran gozo. En un culto alababan, glorificaban a Dios, exaltaban a Dios. Amén, bendecían a Dios desde que entraban al templo, hermano, entraban, mire, con aquel deseo, se iban directos al altar a poner el culto en las manos del Señor, que Dios usara al predicador, que Dios usara al que iba a dirigir las alabanzas, que Dios usara todo lo del culto. Amén. Así miraba Pablo a unos, pero resulta que Pablo miraba que el siguiente culto llegaban los mismos, pero que ya no iba el mismo gozo. Y a Pablo me imagino que se quedaba sorprendido. ¿Cómo es esto que este hermano fue el que vino el culto pasado y vino con un gozo tremendo? Amén, vino con un deseo de alabar a Dios, pero ahora lo veo diferente. ¿Qué le pasó? Amén. Y acuérdense que estuvimos mirando la semana pasada cuáles eran las causas por las cuales en esta iglesia no había paz. Recuerden que hablamos que la paz, cuando no hay paz, no hay gozo. ¿Verdad? Cuando no hay paz, no hay felicidad. Cuando no hay paz, hermano, no hay disponibilidad, amén, de agradecimiento, amén. Y entonces, pues los que no tienen paz dicen, pues no tengo paz, yo no quiero hacer nada. Mire, aunque le digan alabe, no alaba. Aunque le digan diga gloria a Dios, no dicen ni un amén. Amén. Gloria al Señor. Hermano, no tienen ni deseo de pararse cuando se va a leer la palabra de Dios. Hay que decirle, hermano, párese. Amén. Han perdido hasta la reverencia a la palabra de Dios porque ya no hay paz.
Y esa paz los ha llevado a perder el gozo. Y cuando pierden el gozo, pues imagínense, ¿cómo podemos nosotros esperar, hermano, agua de una fuente donde ya está seca? Pues no tiene sentido, no va a salir agua. Entonces, ¿por qué? Porque está seca. Amén, gloria al Señor. No tiene árboles plantados junto a ella, gloria al Señor. Entonces, así está el cristiano que ya se le fue el gozo. Amén, ya está seco. Ya no tiene vida, gloria al Señor. Mire, hay que orar por él o por ella para que vuelva a tomar la vida, para que vuelva a tomar el gozo. Amén. Y muchas veces, hermano, óigame, esto se complica para algunos, hermanos, y se les hace muy difícil levantarse. Se les hace muy difícil sacar un amén, y cuando lo sacan no se entiende si es un amén o... Gloria al Señor, ¿verdad? No se sabe si es un amén o es un que dijeron. Pero algo dijeron. ¿Por qué? Porque lo sacan con fuerza, como que, ¿verdad? Porque me obligan. Gloria al Señor. Pero el que tiene el gozo verdadero, el que tiene el gozo del Señor, hermano, gloria al Señor, él sabe que, como dijo el salmista, el gozo del Señor mi fortaleza es. Cuando alguien tiene gozo, hermano, no espera que le digan alabe, alaba. El que tiene gozo no espera que le digan adore, adora. Gloria al Señor. Amén. El que tiene gozo no espera que le digan quién vive. Ya sabe, el que tiene gozo ya sabe que Cristo vive. Amén. Entonces, ¿por qué motivo se les va el gozo? Pregunta usted, ¿verdad? ¿Por qué motivo se les va el gozo? Porque tenían gozo. Amén. Pero Pablo mira que se le está yendo el gozo y les dice, está siempre gozosos. ¿Qué les pasa? ¿Será que cuando tienen están gozosos, pero cuando no tienen se les va el gozo? Amén. ¿Será que ya, gloria al Señor, ya no sienten el mismo deseo de congregarse? Porque es que hay algunos que hasta se cansan de ir a la iglesia. Hay algunos que a lo mejor están hasta contentos que ahorita los templos están cerrados. No, hermano, no, mire, yo cada oración que hago, hermano, le pido al Señor, Señor, amén, que todo esto pase, porque queremos regresar al templo, a adorarte, a exaltarte, a glorificarte. Yo no sé si hay algunos que oran y dicen, el Señor, que esto se extienda más, porque aquí están cayendo en el conformismo, amén, de estar en culto. Gloria a Dios por las redes, hermano, gloria a Dios porque están ahí, ¿verdad?, en sintonía, hermano, pero créame, nada de esto se compara con estar en la presencia, en el templo de Jehová, donde Jehová bendice, donde Jehová derrama su bendición, donde Jehová se hace presente, dice, en la congregación, en medio de los santos. Gloria al nombre del Señor. O sea que es una bendición para nosotros ir al templo. Amén, gloria al Señor. Por eso David dijo, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová para contemplar su hermosura, para inquirir, o sea, ir más profundo en la presencia de Jehová. Amén, gloria al Señor. Como le decía, esto es de bendición. Pero nomás decir, verdad, gloria al Señor, aleluya. Estoy seguro que hay muchos que se han perdido muchos cultos, verdad, que tendrían que estar ahí, pero no están. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo toman tan en serio como dicen, pues no estamos en el templo. Gloria al Señor. Y por ese mismo motivo, pues, ¿verdad? Se sienten contentos y están cayendo en ese conformismo que dicen, pues, como quiera seguimos, ¿verdad? Siendo hijos de Dios. No, hermano, hay que tener cuidado. Amén. Hay que decirle al Señor, Señor, queremos regresar al templo, queremos estar juntos con los hermanos adorándote, exaltándote, dándote gloria, dándote honra, gloria al nombre de Cristo. Entonces, Pablo mira que a estos hermanos se les fue el gozo. Y como se les fue el gozo, les dice, ustedes tienen que estar siempre gozosos. ¿Qué les pasa? Mi pregunta es, ¿por qué se les fue el gozo? Muchas veces el gozo se puede ir, hermano, por un malentendido, ¿verdad? Muchas veces el gozo se puede ir, gloria al Señor, por una mala expresión. Muchas veces el gozo se puede ir, hermano, por un desacuerdo, gloria al Señor, ¿verdad? Porque a lo mejor no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Hay muchos hermanos que, gloria al Señor, uno dice yo quiero rosado, el otro dice yo quiero azul. Y entraron en ese desacuerdo de colores y se les fue el gozo. Ya no sienten la misma armonía, ya no sienten el mismo deseo. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Y pues tiene que tomarse la decisión de cuál color se va a tomar. Y aquel que no se recibió, pues aquel que decía el rosado perdió porque se tomó el azul. Pues se le fue el gozo a aquel que dice que yo quería rosado por un color. Gloria al Señor. Entonces, esas son cosas, son pequeñeces, hermano, que dañan nuestra vida espiritual, que dañan el gozo de nuestro interior, gloria al Señor.
Bueno, lo digo para aquellos que no oran, pero para los que oran, hermano, mire, usted dice, mire, pues yo pienso que a rosado, estamos hablando de colores, ¿verdad? Yo pienso que rosado, hermano, pero el color que ustedes digan, con ese avancemos, porque no nos podemos detener. Ese es alguien que va con sabiduría, ¿verdad? Pero si alguien viene y dice, no, yo quiero rosado, y si ustedes escogen otro color, pues no los apoyo. No estoy de acuerdo. Es más, ni voy a ir al culto. Se les fue el gozo por un color. Entonces es parte de nosotros entender. ¿Y de dónde provienen estas cosas? De la sabiduría. Si usted sabe que estas cosas lo van a detener, le van a quitar el gozo, hermano, pues gócese con la opinión, ¿verdad? Gloria al Señor, muchas veces vamos a opinar y no se van a tomar nuestras opiniones. No significa que el que opinemos es lo correcto, simplemente una opinión se pone ahí, si se toma bueno, y si no, pues el Señor guiará. Porque quien tiene el control de la obra, de la iglesia, de la congregación, es el Señor. Amén. Y el Señor ha puesto un líder, un pastor que dirige a la congregación. Amén. Y el que toma la última palabra, pues es el pastor. Gloria al Señor. ¿Verdad? A su nombre damos gloria. Pero, pues las ovejas, ¿verdad? Si el pastor dice, quiero que opinen, hermanos, y a ver qué dicen. Pero no vayan a pensar que yo voy a hacer lo que ustedes digan. Yo voy a recibir las opiniones. Les vamos a poner de acuerdo y vamos a decidir cuál hacemos. ¿Verdad? Pero resulta que después de que se toma una decisión, aquellos que dicen, pues no se tomó mi opinión, se me fue el gozo. Porque nunca oran, gloria al Señor. ¿Verdad? No entienden que lo que se hace para el Señor. Entonces, puede pasar estas cosas, hermanos. Por estas pequeñas cosas muchas veces se va el gozo en la iglesia. Esta enseñanza es para la iglesia, hermano. Esto no es para aquel que no tiene a Cristo, es para la iglesia. Para aquellos que ya aceptaron a Cristo. Para aquellos que tienen que tener gozo en el corazón siempre. Porque Pablo les llama y les dice, está siempre gozosos. Entonces, como les decía, les di un ejemplo. ¿Por qué motivo muchas veces se puede ir el gozo? Y mire, recuerda que le decía que puede irse hasta por un desacuerdo, ¿verdad? Gloria al Señor. Miren lo que dice, como ocurrió, gloria al Señor, allá en Filipo. Amén. En Filipenses, en el capítulo 4. Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 2. Miren lo que pasó con estas dos hermanas. Gloria al Señor. Eran hermanas, no eran hermanos. Hermanas. Miren lo que pasó en Filipenses, a los Filipos, los hermanos de Filipos, la congregación de Filipos. Dice que el apóstol Pablo siempre, el apóstol Pablo se fijaba en estas cosas, hermano. Es que hay cosas que a veces uno no necesita tener de discernimiento, de sabiduría, hermano, hay cosas que uno las ve. Gloria al Señor, aleluya. Y verdad, a veces uno dice, por estas pequeñas cosas el gozo se puede ir en cualquiera, por no ponerse de acuerdo. Entonces, Pablo miró estos detalles en esta iglesia para que usted no vaya a pensar que solo es, usted va a decir, no, pues yo pensé que solo donde nosotros, o allá donde nosotros, no. También a la iglesia de Filipo le pasó esto. Filipenses capítulo 4, el verso 2 al 4 dice así, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Oiga bien, que sean de un mismo sentir en el Señor, o sea, en la obra del Señor. En lo que se haga tiene que estar uno de acuerdo. Asimismo, le dice el 3, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron, gloria al nombre del Señor. Dice, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Están en el libro de la vida, pero está pasando algo, que no están poniéndose de acuerdo, no están en un mismo sentir y en un mismo pensar. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Cuando no se entra en ese mismo sentir y en ese mismo pensar, cuando no se ponen de acuerdo, gloria al Señor, en algo que se va a hacer, hermano, pues se va el gozo, se va la alegría, se va la felicidad. Mire lo que sigue diciendo Pablo en el verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo. O sea que Pablo les repetía, hermano. Les repetía a estas hermanas, gloria al Señor, que se tenían que regocijar. Amén. Que tenían que ponerse de acuerdo, de estar en un mismo sentir y en un mismo pensar. ¿Verdad? Poner las cosas en la balanza y ver qué era lo que mejor convenía. ¿Verdad? Aunque no se tomara la decisión de una o de la otra, gloria al Señor, pero estar en el mismo sentir de quién. No del hermano, no de la hermana,
Porque muchas veces hasta se hacen hasta grupos. Amén. Muchas veces se hacen grupitos. Yo voy con este, yo voy con aquel y se hacen grupos. Pero acá Pablo no les dice eso. Pablo no les dice, vete tú con Apolo y otro que se venga conmigo. No. Pablo les dice, estén ustedes todos en un mismo sentir. ¿En quién? En el Señor. Amén. Porque el Señor fue quien las libertó. El Señor fue quien las perdonó. El Señor fue quien las rescató. Amén. Y les dice, está siempre gozosas. Otra vez les vuelvo a decir que tienen que estar gozosas. Vuelven a caer en el mismo error, vuelven a caer en el mismo problema y tenemos que volver a repetir otra vez. Por eso Pablo muchas veces decía, a mí no me es estorbo volver a repetir. Si se lo repito 100 veces, pues como quiera se lo tengo que repetir, es mi deber de decirles gloria al nombre del Señor. Entonces vemos estos puntos, hermanos, por los cuales se nos puede ir el gozo. Luego dice, ya vamos a dejar, ¿verdad? Está siempre gozoso. Pasamos al verso 17. Luego dice, orar sin cesar. Usted tiene gozo, como le decía anteriormente, pero también usted está llamado y yo estoy llamado a orar. Porque en la iglesia podemos aparentar gozo, pero en la casa nunca oramos, ¿verdad? Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro en el templo, que nos vean los demás, pero ¿y en la casa? Amén. ¿Será que siempre va a orar usted en el templo, pero en la casa no va a orar? Amén. Pablo les dice, orar sin cesar, o sea, orar sin parar, sin cansarte, gloria al nombre del Señor. Sabemos que la palabra orar, hermano, significa hablar con Dios. Amén. Mire que hay unos hermanos que dicen, se hincan, más fue el tiempo que se tardaron en arrodillarse que en lo que dijeron. En arrodillarse se tardaron 10 minutos y solo oraron 1 minuto. Amén. Y resulta que les cuesta arrodillarse y cuando se arrodillan, solo dicen, Señor, te pido esto, adiós. Y se vuelven a levantar, hacen el saludo al sol nada más. Nada hablan con Dios, ni escucharon, hermano, ni ¿verdad? ¿Cómo escuchar uno la palabra? Mire, cuando uno ora, hermano, muchas veces, estoy seguro que a muchos les ha pasado, muchas veces uno está orando, hermano, y mire que en aquella oración Dios le trae versos bíblicos a uno a la mente. Esa es palabra de Dios a nuestra vida. No se ponga usted ahí a esperar que va a orar y quiero escuchar la voz de Dios, a ver, ¿de dónde me habla el Señor? Cállense, niños, Dios me va a hablar. No. Cuando usted escudriña la palabra, por eso lo decía al principio, leamos la palabra, escudriña la palabra. Tome tiempo para leer la palabra de Dios. Porque cuando usted está débil y entra en oración, Dios trae esos versos bíblicos que usted ha leído a su mente y a su corazón y eso le fortalece a usted, le ayuda a usted a seguir hacia adelante. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Entonces, hermano, el orar es hablar con Dios. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, orar sin cesar. No te canses de orar, gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? Busque la oración, anhele la oración, ame la oración en todo tiempo, hermano. Vaya a decir usted, no vaya a salir usted diciendo, ¿verdad? Qué loco está el pastor poniéndonos a orar a las 4 de la mañana. Mire, hermano, mire que ese es el lugar más especial para uno entrar en oración. Porque es un momento, hermano, donde muchos, ¿verdad? Donde no hay ruido, hermano, donde usted entra más en comunión con Dios. Amén. Y Pablo les dice orar sin cesar, o sea que hay que orar en el día, en la noche, en la mañana, en el atardecer. Hermano, gloria al Señor, mantenernos en oración. Porque la oración del justo, dice la palabra, puede mucho. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, el verso 18, mire lo que dice el apóstol Pablo, gloria al Señor. Recuerda el tema, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos en Tesalónicas. Efesios capítulo 6, en el verso 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Después de dar este mensaje de la armadura de Dios, en el verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Y velando, o sea, madrugando, muchas veces en desvelo, velando en ello con toda perseverancia. Cuando le pegue la gana, cuando se le diga,
No, dice en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo dice, tienen que orar en todo tiempo. Amén. Gloria al Señor. Les dice, con súplica en la carne, pensando en que si hay comida en la refri, pensando quién está y quién no está. Amén. Pensando en quién estará orando, quién no estará orando. No. Acá Pablo nos dice que el que entra a orar tiene que procurar y tratar de entrar en oración en el Espíritu. Y cuando uno entra en el Espíritu, hermano, gloria al Señor, mire, se le olvida todo lo que está alrededor. Amén. Se le olvida quién está al par orando y quién no está orando, hermano. Yo no sé si usted se ha fijado, pero, hermano, hay muchos que se hincan ahí, ¿verdad? El aparato que están orando, pero no oran nada, hermano. Solo están ahí nada más hincados y mirando quién entra y quién sale. Eso no es oración en el Espíritu. Eso es un aparato, hermano. Ese es un ejercicio corporal del cuerpo, nada más. Pero Pablo dice, orando en todo tiempo, en oración, una oración en el Espíritu. No me vaya a decir usted que está en el Espíritu y está ahí parado mirando para todos lados. Eso no es en el Espíritu, eso es en la carne, hermano. En el Espíritu es cuando usted cierra sus ojos, cuando usted sabe que quiere entrar en la presencia de Dios, cuando usted sabe que quiere que Dios lo escuche, que Dios escuche su clamor, su necesidad, su deseo. Amén. Ese es en el Espíritu, amén, entrando en una comunión íntegra, profunda con el Dios del cielo. Y Pablo les dice, velando en ello, o sea, manténgase haciendo esa oración todo el tiempo, con toda perseverancia y súplica por los santos. Vea que en la oración, hermano, todos estamos llamados a orar los unos por los otros. Velar los unos por los otros, animándonos los unos por los otros, ¿verdad? Clamando los unos por los otros, para que Dios nos fortalezca a todos, para que Dios nos ayude a todos. Amén. Pedro en una ocasión dijo, sed sobrios y velad en oración, porque el tiempo está cerca. Hoy más que nunca es cuando la iglesia tiene que estar orando, hermano. Hoy más que nunca es cuando la iglesia tiene que estar velando en oración, buscando la presencia de Dios, anhelando la presencia de Dios. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Mire, gloria al Señor, aleluya. Aleluya, tiene, gloria al Señor, ese su cuerpo, ¿verdad? Ya hecho a que le cuesta dormirse, pues es porque Dios quiere que ore. Es porque Dios quiere que busque su presencia. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? No desperdiciando el tiempo, hermano, sino aprovechando el tiempo, sabiendo que los días son malos. Por eso Pedro les dice, ¿verdad? Sed sobrios y velad. Amén. En todo tiempo, gloria al Señor, en oración. ¿Por qué? Porque los días están malos y porque el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. En esa oración usted le pide fortaleza al Señor. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, no me quiero quedar. Señor, quiero estar puro, íntegro, limpio delante de ti. Señor, ayúdame a amar, ayúdame a perdonar. Ayúdame, Señor, a amarte a ti sobre todas las cosas. Señor, quita lo que no te agrada de mí. Señor, ayúdame a buscar, Señor, ¿verdad? Si usted siente que, hermano, que no puede leer la palabra, que no puede apartar tiempo para orar, pídale al Señor. Señor, dame esa hambre y sed de ti, Dios mío, ayúdame. Amén, gloria al Señor, y el Señor se lo dará. Amén. Mire, lo que el Señor no le va a dar, hermano, es algo que le pueda a usted apartar de Él. Pero si usted le pide al Señor algo para acercarse a Él, el Señor se lo da. Amén. Va a venir usted pidiendo, gloria al Señor, ¿verdad? Trabajo para el fin de semana, un weekend, ¿verdad? Un part-time. Y dice, Señor, mira que no, hermano, el Señor, mire, no se lo da. Y si se lo da es porque usted está ya, ¿verdad?, en el grupo de los que no van a ser salvos. Amén. Pero si usted, hermano, Dios lo tiene con un propósito, el Señor no se lo da. Es más, usted ni lo pida. Por eso esta enseñanza, no vaya a pedir usted ahí, ¿verdad? Diciendo, Señor, aunque me pierda los cultos, dame un trabajo el fin de semana. No lo pida, hermano. Usted se está poniendo, mire, la misma soga al cuello, usted solo. Usted sola, gloria al Señor. Mire, en estos tiempos lo que hay que pedir es que el Señor nos dé la fuerza. Que el Señor nos ayude a buscar más su presencia. Que el Señor nos ayude a buscar más su rostro. Gloria al nombre del Señor.
Luego sigue diciendo, el verso, gloria al Señor, allá en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice, gloria al Señor, el verso 18, da gracias en todo, hay que estar contentos en todo, hermanos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Para el cristiano todo lo que pasa le ayuda para bien, dijo el apóstol Pablo allá en los Romanos. Amén. Todo lo que le sucede le ayuda para bien. Así que en todo, hermano, tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que estar contentos, agradecidos con el Señor, viviendo, como se llama la vez pasada, ¿verdad? Un día a la vez. Amén. Gloria al Señor, depositando nuestra vida en el Señor un día a la vez. Porque el mañana no lo sabe. Y el ayer pues ya pasó. Así que aprendamos a vivir, a descansar en el Señor un día a la vez. Entonces, Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, da siempre gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, para nosotros, en Cristo Jesús. Luego dice el verso 19, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Esto es algo que acontece muy seguidamente, hermano, en la iglesia. Amén. El apóstol Pablo en una ocasión le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego, amén, del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. En otras palabras, Pablo dice a Timoteo, mantén ese fuego encendido, no lo apagues. Amén, mantén ese fuego ferviente dentro de ti. Amén, gloria al Señor. Y le dice Pablo, gloria al Señor, gloria al Señor, le dice, ¿cómo me acuerdo, amén, de tus familiares, de tu abuela Loida, amén, de tu madre Eunice, mujeres de fe, mujeres llenas del Espíritu? Y luego le dice, y estoy seguro que está en ti, amén. Pero le dice Pablo, pero asegúrate de mantener ese fuego ferviente, de mantener esa llama viva, de mantener ese gozo en tu corazón. No apagues el Espíritu. Mire, no, con esto no significa que nosotros podemos, mire, el Espíritu nadie lo puede apagar. El Espíritu Santo es, hermano, Él si Él quiere nos mata a nosotros. ¿Verdad? No va a pensar usted que le va a bajar el Espíritu Santo. No, hermano, el Espíritu Santo, hermano, dice que desde la creación, cuando todo estaba vacío, el Espíritu se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo es Dios, hermano. Pero nosotros lo podemos apagar en nosotros, en nuestras vidas. ¿Verdad? Nosotros le podemos poner una puerta para que no venga en nosotros. Pero quien se afecta ahí somos nosotros mismos. Amén. Somos nosotros mismos, porque si el Espíritu de Dios, imagínense, no está en nosotros, hermano, ¿cómo vamos a tener vida? Dígame usted, ¿cómo vamos a tener vida? ¿Se acuerda usted allá del profeta Ezequiel, gloria al Señor? Cuando el Señor le dijo, profetiza, dile al Espíritu de los cuatro vientos que venga y dé vida a los huesos. O sea que para que usted y yo mantengamos vida, tenemos que mantener el Espíritu de Dios vivo dentro de nosotros, no apagado. Pero cuando el cristiano mantiene el fuego apagado, hermano, se le va el gozo, se le va la paz, se le va la felicidad y ya no quiere ir a la iglesia. Y cuando va, no es porque va, es porque lo llevan. Dios bendiga a los hermanos, gloria al Señor, porque me acordé cuando dicen, ¿verdad? ¿Vino o lo trajeron? Amén. Dios les bendiga, gloria al Señor. Entonces, cuando uno va es porque tiene el gozo, porque tiene el Espíritu, pero cuando lo llevan aunque le arrastra para que pueda recibir al Espíritu. También Dios tiene misericordia y lo bautiza y lo vuelve a llenar otra vez. Amén, gloria al Señor. Entonces, aleluya, vemos, hermanos, de que, aleluya, Pablo le dice a Timoteo, mantén ese fuego encendido. Mantén esa llama, amén, esa llama viva dentro de ti. Amén. Y luego también Pablo le dice a los efesios, no contristéis al Espíritu de Dios, mediante el cual fuisteis, amén, llenados, amén, para la venida de tu Señor. Amén. O sea que muchas veces nosotros mismos, hermanos, vamos a contristar al Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo vamos a contristar muchas veces?
Muchas veces, ¿sabe cómo el cristiano, nosotros contristamos al Espíritu Santo? Cuando se va enojado, cuando se va amargado, cuando se va con ira, cuando se va con malicia, cuando se va con estas cosas, hermano. El cristiano no va a adorar al templo, el cristiano va enojado. El cristiano va como un niño, cuando un niño se regaña, hermano. Usted lo regaña a un niño y le dice, haz tal cosa. Ese niño lo hace, pero no lo hace con quererlo, lo hace enojado, hermano. Y lo hace hasta hablando cosas ahí que uno no le entiende, pero uno sabe que no son cosas buenas, ¿verdad? Claro, porque uno no escucha, pero si uno escucha algo malo, pues ahí mismo los agarra con la vara, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Aleluya, pero pues uno sabe que ellos están enojados, pero como quiera lo hacen. Amén. Entonces así es el cristiano que no tiene el gozo. El cristiano que apaga el Espíritu Santo, ¿verdad? Y está ahí, gloria al Señor, y está ahí a lo mejor hasta enojado. ¿Por qué? Porque muchos dicen, yo ni quería estar aquí. Mire, el Señor tiene misericordia, hermano, porque imagínese un cristiano diciendo, yo ni quería estar aquí en el culto ahora. Queriendo Dios envía fuego del cielo y lo consume, y ahí no va a quedar, hermano, para el infierno. Pero en medio de esa rebeldía del hombre, en medio de ese enojo del hombre, amén, gloria al Señor, de esa amargura del hombre, Dios tiene misericordia. Y aunque no quiera estar ahí, Dios le trae palabra, gloria al Señor. Amén. Entonces vemos que el que tiene el Espíritu, amén, apagado en él, hermano, a gloria al Señor, es aquel que pues está amargado, gloria al Señor, que no está contento, que está con ira, que está con malicia, gloria al Señor. Amén, gloria a Cristo. Entonces, asegurémonos de que cuando vamos al templo no vamos a apagar el Espíritu, vamos a que el Espíritu se encienda en nosotros. Usted el Espíritu en el templo no lo va a apagar, ni yo tampoco. No lo vamos a apagar, porque el Espíritu anda buscando verdaderos adoradores. O sea que el Espíritu anda buscando y mira a un amargado, enojado ahí, o enojada o amargada también, porque hay de los dos, amargados y amargadas. Enojados y enojadas, amén. Entonces el Espíritu Santo anda buscando, amén, gloria al Señor. Y luego el Espíritu Santo anda y mira una pareja ahí, una pareja de esposos, y el Espíritu Santo y pasa y luego mira a la esposa, cuando normalmente la esposa es la que camina más enojada, hermano. Esto es una verdad. Mire, esto es algo que, hermano, esto es una epidemia, hermano. Es una peste esta, gloria al Señor, de ver hermanas, gloria al Señor, enojadas por todos lados, hermano. Amén, gloria al Señor, aleluya. Entonces el Espíritu Santo anda, mire, y dice, aquí está una pareja, vamos a ver, aquí esta es la que está enojada, y este es el que está contento. Somos un mismo cuerpo, pero mire, somos un mismo cuerpo, hermano, ¿verdad? Está yendo el gozo en muchos lados. Somos un mismo cuerpo, pero en ese asunto el Espíritu Santo conoce, y nosotros también conocemos, ¿verdad? Conoce y el Espíritu Santo dice, aquí es una sola carne, pero aquí hay dos, una amargada y un contento. Y el Espíritu Santo, ¡pum!, se mete en el que está contento. Y el que llegó contento sale más contento. Y la que llegó amargada se va más amargada. Gloria al Señor. Pero no es ese el propósito, hermano, hermana. El propósito es de que entendamos. Muchas veces usted puede llegar amargado, yo puedo llegar amargado, usted puede llegar amargada. Amén. ¿Verdad? Podemos llegar amargados todos, hermano, pero en medio de eso sabemos, Señor, muchas cosas han pasado en mi vida. Pero no quiero llegar al templo y ser un hombre o una mujer insípida, un hombre o una mujer indiferente. Amén. No quiero ser alguien que solo llega a sentarse. Señor, permíteme adorarte. Amén. Permíteme alabarte, Señor. Permíteme levantar mis manos. Permíteme sentir gozo. Permíteme adorarte, Señor. Permíteme darte gloria. Permíteme darte honra. Porque entonces ¿a qué voy al templo? Gloria al Señor, ir y regresar. No, hermano, gloria al Señor. Es como que usted vaya a trabajar y no le paguen. Pero cuando vamos al templo, hermano, y aunque vamos con poca fuerza, aunque vamos con muchos problemas, aunque vamos con muchas cargas, el Señor dice, venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Amén. No sé si usted le puede dar gloria al Señor. Sigue diciendo el verso 20, gloria al Señor. Dice el verso 20, no menospreciéis las profecías. Yo no sé si todavía hay gozo, hermano, pero esto yo lo estoy enseñando con amor. Gloria al Señor, para que, hermano, verdad, si nos toca regresar al templo, nos demos cuenta, hermano, que regresar al templo no es cualquier cosa.
que estar en la casa de Dios no es cualquier cosa, hermano. Esas 2 o 3 horas que vamos a estar en el templo es para que aprovechemos de verdad, hermano. Dios ya no quiere ver una iglesia tibia, hermano. Dios ya no quiere ver una iglesia que se le está yendo a nada, hermano. Ya no, hermano, el Señor está cansado. El Señor quiere ver una iglesia que desde que abre, verdad, entra en la puerta, va con acción de alabanza, hermano, va con regocijo, va con gozo, va dispuesta a darle gloria, a darle honra al Señor. Amén. No puede ser posible, hermano, que usted diga, verdad, estoy contento. No puede ser que usted diga, verdad, hermana, estoy agradecida con el Señor por lo que ha hecho en mi vida, pero cuando llega el templo no alaba, el templo no adora y está agradecido, está agradecida. ¿Cuál es su agradecimiento entonces? ¿Cuál es el sacrificio? Sacrificio significa, hermano, un agradecimiento. Cuando el diluvio, amén, después del diluvio y el arca reposó en el monte de Ararat, dice la Biblia que Noé, cuando después de que salió, lo primero que hizo fue holocausto. Agradecimiento, adoración a su Dios. ¿Por qué? Porque lo había salvado, hermano. No le había permitido perecer con los impíos, con los pecadores. Entonces Noé dijo, tenemos que hacer holocausto, tenemos que hacer un altar de adoración a nuestro Dios, porque Él no permitió que pereciéramos con los impíos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? Hay mucho por qué agradecer al Señor. Hay mucho por qué darle gracias al Señor, hermano. Esas pequeñas cositas no nos pueden quitar el gozo. No pueden quitarnos el gozo. Cuando sabemos y nos damos cuenta de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén, hermanos. Dice el verso 20. No menospreciéis las profecías. Cuidado con esto. Dijo un hermano, póngase el cinturón de seguridad. Gloria al Señor. Es que sabemos, hermano, que las profecías no las podemos ignorar. ¿Verdad? Las profecías no las podemos ignorar. Pero aquí estamos leyendo o meditando en algo que es de Dios, en la palabra de Dios. Las profecías, hermano, son palabras, mensajes que Dios le ha dado al hombre desde tiempos antiguos para advertir, para anunciar, para decir sobre juicios, sobre cosas, sobre un tratamiento con el hombre. Muchas veces avisarle al hombre que ordene su vida, que ordene su casa, que ordene su forma de caminar en la presencia del Señor, de juicios. Amén. Gloria al Señor. Y entonces el apóstol Pablo sabía lo que era esto. Y Pablo les dice a los tesalonicenses, no menospreciéis las profecías. O sea, si el Señor te ha profetizado, y el Señor te ha hablado, gloria al Señor, de que ordenes tu vida, no pienses tú o digas tú, oh, tengo tiempo. En eso se refiere Pablo, no menospreciéis, no ignoréis lo que Dios ha hablado. Amén, porque Pablo, ¿a quién está hablando Pablo aquí? Usted ha mirado que aquí Pablo le está hablando a una iglesia y Pablo le dice, hermano, ¿usted ora mucho? Hemos leído aquí que Pablo le dice a una iglesia, hermano, ¿ustedes se están pasando de contentos? ¿Verdad que no? Pablo los está exhortando a orar más, a buscar más a Dios, a estar gozosos. Amén. Entonces, no puedo yo pensar de que cuando Pablo le dice a los tesalonicenses, no ignoréis la profecía, no vaya a creer usted que le está diciendo, va a decir usted, a Pablo le está diciendo que todo el que profetiza es de parte de Dios, que la bendición, que el carro, que la casa, que vas a estar en Miami por tantos años, no es esa profecía. Porque Pablo le está hablando a una iglesia insurrecta, a una iglesia que se está alejando del amor de Dios, a una iglesia que se está apartando de la gracia de Dios, a una iglesia que ya no ora, a una iglesia que se le fue el gozo, a una iglesia que murmura,
a una iglesia que busca cualquier cosita o defecto para apagar el espíritu, a esa iglesia le está hablando Pablo. Y luego después le dice Pablo, no ignores las profecías. No ignores lo que Dios ha hablado con hombres anteriormente, que Dios les ha llamado y les ha dicho, esto y esto voy a hacer, y si no te arrepientes, mueres. No te olvides de eso. Amén. Vamos a pensar que, pues allí el apóstol Pablo les habla de que toda la profecía no tenemos que ignorarla. Que cualquiera que profetiza tenemos que guardarlo. No, hermano. Le está diciendo las profecías, los juicios que Dios ha dado se han cumplido. Amén. El que no obedece la palabra, gloria al Señor, el que no se somete, gloria al nombre de Cristo, pues tendrá que pagar un precio. Toda profecía verdadera, hermano, gloria al Señor, viene de parte de Dios. ¿Con cuál fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de esta profecía? El fin es, hermano, amén, con el fin de advertencia para el hombre. O sea, advertir al hombre. Amén. Y así, y aparte de advertirle al hombre, hermano, el propósito es para que el hombre sea edificado, sea exhortado. Amén. Y sea consolado. Amén. Usted dice, ¿cómo así? Mire, Primera de Corintios, gloria al Señor. Primera de Corintios, en el capítulo 14. Gloria a Cristo, aleluya. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. Miren lo que dice Pablo a los Corintios. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? ¿Para enriquecerlos? ¿Para decirles dónde van a vivir? ¿Para decirles cuántos carros van a tener? ¿Para decirles cuántos millones les va a dar Dios el próximo año, como muchos así profetizan? Dios dice que te va a dar esto. Dios dice que te va a dar aquello. Totalmente diferente a lo que Pablo dijo. Y son apóstoles, o supuestamente los de ahora son apóstoles. Cuando el último, dijo Pablo, como abortivo, dijo Pablo, salí yo. Porque mire, hermano, el requisito para que alguien hubiera sido apóstol tenía que conocer a Cristo. Amén. Y Pablo se le apareció el Señor Jesucristo en camino a Damasco. Amén. Y le dijo a Jesucristo, yo soy Jesús. O sea, se le apareció. Y después de esa experiencia, dice Pablo, conozco a un hombre, si en la carne o en el espíritu, no lo sé, pero él fue al tercer cielo. O sea que Pablo, hermano, tuvo hermano, el privilegio, la oportunidad de estar en la presencia de Dios y Dios a enseñarle cosas maravillosas en el tercer cielo. Por eso Pablo dijo, el último, el abortivo de todos, fui yo aparecí de último. O sea que estos otros que están ahora, si Pablo fue abortivo, ¿qué son ellos, hermano? No son nada, porque si no es aborto, no es nada. Amén. Y Pablo dice, el abortivo fui yo, y ese abortivo, el último que el Señor tomó como apóstol, a su nombre damos gloria, dice acá, el que profetiza habla a los hombres. Amén. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Nada que ver con los que profetizan ahora, hermano. Nada que ver. Dice Pablo, para edificación. Para edificación. Para edificación. ¿Para qué otra cosa? Para, aleluya, consolación. Mire que estos tres propósitos se cumplieron allá con Ezequiel. Cuando el Señor le dijo, dice Ezequiel, y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me llevó a un valle de huesos secos. Amén. Mira lo que es la profecía, hermano. Que estos tres propósitos que Pablo dice aquí se cumplieron allá en Ezequiel, en el capítulo 38, creo, o 36. Amén. Donde dice Ezequiel, gloria al Señor, el espíritu de la mano de Jehová vino sobre mí. Es que el que profetiza habla palabra de Jehová. Y no lo va a llevar a lugares que qué maravilla, así dice Jehová. El templo que ustedes tienen es un templo grande, un templo de 2 plantas. Pero el próximo templo, hermano, el próximo año va a ser un templo de 3 plantas. Una planta para los adultos, una planta para los jóvenes
y la otra planta para los niños. Así dice Jehová. Dice, no, lo que ahora es lo que dicen. Y supuestamente hermanos, ¿verdad? Porque las hermanas y los hermanos andan vestidos deshonestamente, enseñando toda la desnudez, con aquellos aretes como cerdos, hermanos, en el pico, en la oreja, en todo. Pero Dios les profetiza que van a tener un templo grande, que van a tener una pantalla gigante para que miren los partidos del Barcelona, impíos y perversos que son, hijos del diablo. Amén. Como salió ahí un hombre, ¿verdad? Hermanos, son verdad. Miren, nosotros amamos, ¿verdad? Gloria al Señor, al pecador, hermanos, lo que no hace el pecado con ellos. Y decimos estas verdades para que se metan. Como salió Jesús Adrián Romero en una ocasión que hubo un partido, no sé quién jugó, ¿verdad? Me lo contaron a mí, gloria al Señor. Y dice que él llamó a la congregación, que iba a poner la pantalla allá que los hermanos miraran el partido. Y se llenó la iglesia. Por eso que mire, hermano, la iglesia que vive la palabra no se llena. Amén, porque hoy en día estamos en los tiempos de Noé, donde solo 8 se salvaron de aquella humanidad. 8 se salvaron. Amén. Gloria al Señor. Entonces, aleluya. Dice la Biblia que Ezequiel lo llevó a un desierto. Pisar en el desierto. Aleluya. Gloria al Señor. Y en el desierto le dice, ¿qué ves? Ezequiel, ¿qué ves? Le dice, aquí no va a haber dinero, porque es que muchos profetizan por dinero, interesados en el dinero. Pero Ezequiel fue diferente. El Señor lo llevó a un valle de huesos secos, donde no había economía, hermano. Gloria al Señor. Y le dice a Ezequiel, veo un valle de huesos secos, Señor. Y le dice al Señor, ¿tú huesos, Ezequiel? Señor, le dice Dios, ¿sabes eres tú? Y le dice Ezequiel, háblale a los huesos. Vea, palabra de Jehová para el profeta. Háblale a los huesos y dile que recobren, aleluya, dile a los 4 vientos, amén, que vengan y que esos huesos recobren tendones, recobren carne y que se cubran de piel. Y Ezequiel profetizó y se cumplió la palabra, porque el que profetiza de parte de Dios, la palabra se tiene que cumplir. Y se cumplió la palabra. Y empezó, ¿verdad?, a hacer el trato. Amén. ¿Qué es lo que hubo? Edificación. Se edificó un cuerpo, se formó un cuerpo, pero le faltaba y siguió ese edificando el cuerpo y dice, ahora profetiza los 4 vientos para que el Espíritu venga y entre y recobre vida, aliento de vida. Y le profetiza a Ezequiel, hermano, y recibe vida, recibe aliento, recibe respiración del cuerpo o los huesos. Seguía la edificación. Más adelante le dice Jehová a Ezequiel, esos que han recobrado vida, que yo los saqué de la tumba, que yo los hice resucitar de en medio de los... O sea que le está diciendo el Señor por medio de Ezequiel, le dice, diles que estaban muertos. Amén. Diles que están muertos. Gloria al nombre del Señor. Ve, exhortación. Amén, gloria al Señor. Es que, mire, hermano, cuando alguien profetiza, hay que traer a usted una profecía. Primeramente, esté bien delante de Dios. Primeramente, que usted tenga vida delante de Dios. Nosotros no podemos esperar una profecía, hermano, diciendo el próximo año va a estar, ya es diferente. Pero usted y yo no podemos venir a esperar una profecía y nunca oramos. Y nunca leemos la palabra. Y nunca evangelismo. Y nunca vamos a un ayuno. Y nunca vamos a la oración. No espere usted profecía, hermano. Dios le va a hablar a usted y a mí cuando busquemos más de Él. Y esa cuando Dios dice que ha buscado su presencia y que no ha ignorado tus lágrimas. Amén, que no ha dejado por alto tu dolor, ha visto cómo clamas, ha visto cómo te levantas en la madrugada a buscar. Dios ha visto, así dice Dios. Ahí sí le creo de Dios. Amén. Y que encima de eso le diga aquel que Dios usa por la profecía, que le diga a Dios, pero dice Dios que busques más de Él. Que si oras 1 hora, que ores 2.
Que si ayunas un día, que ayunes dos. Eso es palabra de Dios. Esa es profecía de Dios. Y en gozo. Yo estoy hablando de algo de Dios. Hemos visto en que esas son las profecías de Dios. Que el pueblo esté, que el pueblo reciba exhortación, pero también reciba, gloria al Señor, consolación. A su nombre damos gloria. Porque después de que Ezequiel, Dios, Jehová, exhorta a través de Ezequiel, al final le dice Jehová también. Amén. Que así como han dado vida, que así levantado donde estaban, que así también, amén, los llevará al lugar donde ustedes han querido estar. Amén. Pero ahora yo les voy a estar con ustedes, hermanos. Que nos diga a nosotros, yo voy a estar contigo. Yo te levanté cuando estabas muerto. Amén. Yo fui el que te dije cuando estabas caído que te levantaras, que no era tiempo que siguieras ahí tendido en el desierto. Yo fui. Y usted diga, sí, Señor. Pero luego viene Dios y le dice, gracias, es consuelo. Entonces Pablo le dice, amén, gloria al Señor, que todo aquel que profetiza habla para edificación, para exhortación, amén, y para consolación. Pero mire, hermano, tampoco podemos, nosotros como el cristiano, hermano, no puede ser guiado solo por profecías, ¿verdad? No, por el Espíritu de Dios. Amén. Aunque muchas veces digamos como dijeron los apóstoles, Señor, dura es tu palabra. ¿Quién la podrá soportar? Pero el Señor les dijo, mi palabra o las palabras que yo digo son espíritu y son vida. Gloria al Señor. ¿Cuánto lo pueden alabar, hermano? Amén, gloria a Dios. Amén. Sigue diciendo, Pablo les dice, ¿verdad? No menospreciéis las profecías. Aleluya. Dice el 21, examinadlo todo y retened lo bueno. Esto se está que se vaya lo que no es de Dios. A su nombre damos gloria. Entonces, nosotros tenemos que examinarlo todo. Ver si lo que se dice es bíblico. Si aquel que profetizó habló conforme a la palabra, porque no puede venir otro a profetizar algo que no está en la palabra. Toda profecía tiene que venir ligada a la palabra. Es más, muchas profecías, hermanos, son recordatorios que Dios ya habló anteriormente. ¿Verdad? Gloria al Señor. Pero usted mira lo que habló el profeta Juan, fue lo que habló el profeta Isaías. O sea, los profetas venían repitiendo la misma palabra de Jehová. Jehová venía hablando desde tiempos antiguos, usando a los hombres con la misma palabra. Y entonces, ¿qué le pasó a esto de ahora? ¿Por qué cambiaron? Porque no son de Dios. Cambiaron la profecía, ya no profetizan que, ¿verdad? Así dice Jehová, santificaos, porque Jehová visitará a su pueblo. Y el que no se esté santificado para el día de mañana, ciertamente morirá. Esa es profecía, no lo profetizan ahora. Ahora usted sabe riquezas, ¿verdad? Eso es lo que profetizan ahora. Y quedan mentirosos porque profetizan cosas del diablo y el diablo los avergüenza porque no se cumple lo que dijeron, no se cumple lo que el diablo les puso en el corazón. A su nombre damos gloria. Entonces Pablo les dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Dice el verso 22, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué es absteneos? Absteneos es dejar de hacer, dejar de tomar, ¿verdad? O dejar de hacer aquello que es malo. Pablo les dice, deje de hacer, ¿verdad? Dice, deje de hacer toda especie de mal.
O sea que aparte de que estos hermanos querían cualquier cosa y hacían esto y no oraban y no tenían gozo, hermanos, ¿verdad? Hacían lo malo también. O sea que automáticamente, hermanos, necesitaban un arrepentimiento de nuevo. Dice el verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahora sí, iglesia. Dice Pablo, ahora sí. ¿Ustedes querían escuchar de santidad? Pues primero les exhorto a que hagan estas cosas. ¿Verdad? Porque no puede la iglesia hablar de santidad y nunca está gozosa. Usted y yo no podemos hablar de santidad, amén, y nunca oramos. Usted y yo no podemos hablar de santidad y nunca leemos la palabra. Amén. Usted y yo no podemos hablar de santidad, hermano, y nunca nos gozamos en el culto. No podemos hablar de santidad. Entonces Pablo, después de que da toda esta lista, amén, después de que le dice a los hermanos que tienen que estar de acuerdo, que tienen que respetarse, tienen que amarse, tienen que estar en paz, tienen que estar contentos. Ahora sí, Pablo le dice, ahora sí, así dice Jehová, la paz. Y vea que no se va a la santidad de un solo, sino que primero entra con algo y dice, y el Dios de paz. O sea que cuando uno es hijo de Dios tiene paz. Y tiene paz con todos. Paz con todos. Con el que le hace bien y con el que no le hace bien, tiene que tener paz, tiene que estar contento, tiene que buscar la paz, dice la Biblia, ¿verdad? Seguir la paz y la santidad. Entonces Pablo le dice, y el mismo Dios de paz. O sea, mire que Dios es paz, hermano. Dios tiene paz. Entonces, ¿por qué muchos cristianos no tienen paz? Pues no es de Dios. Porque el que es de Dios hace lo de Dios. El que es de Dios vive, ¿verdad? Vive como Dios, como Jesús vivió, hermano. Por eso él dijo, seguid mis pisadas. Gloria al Señor. Entonces Pablo les dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahora sí podemos hablar de que usted y yo seamos santos. Después de que hagamos todas estas cosas, ¿verdad? Ahora sí, si tú no oras, comienza a orar y después hablas de santidad. Si tú no tienes gozo, trata de buscar el gozo y después habla de santidad. Amén. No puedes estar amargado, no puedes estar amargada y me vienes a hablar de santidad. Si tú tienes santidad, lo tienes por dentro. Por fuera y por todos lados, gloria al Señor. Por eso Pablo les dice, y os santifique, ¿por qué? ¿Por partes? No, dice, por completo. Y todo vuestro ser, todo, el cuerpo, amén. Dice, espíritu, alma, vea que va por lo interior primero, amén. Mire que Dios es un Dios de orden, hermano. Pero esta es otra situación que, ¿verdad? Muchas veces nos vamos por lo de afuera primero. Cuando Dios hace un trato con el hombre, hermano, primero cambia su corazón, cambia su mente. Amén. Porque Dios no puede cambiar lo de afuera y lo de adentro está sucio. ¿Verdad? Dios no puede ponernos una corbata, hermano, una camisa manga larga y la mente está depravada. Dios no puede ponerle a usted una falda larga, una blusa larga, gloria al Señor, y su corazón está dañado. Dios no puede hacer eso. Dios primero trata con su corazón, con su mente, con su ser, con su alma, y después Dios empieza a tratar por fuera. Estoy hablando de lo que la palabra dice. Amén. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, interior son estas cosas, y cuerpo, lo de afuera, sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay un propósito. O sea que el que usted y yo andemos en paz con todos los hombres, guardemos la santidad, tengamos gozo, busquemos la paz, la armonía con los hermanos, es un propósito. ¿Cuál propósito es? ¿De que a lo mejor el hermano me va a ayudar el día de mañana? No.
Dice, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Ese es el propósito. En otras palabras, porque queremos ir al cielo. Queremos ir al cielo, pues tenemos que estar en paz. Queremos ir al cielo, tenemos que tener santidad. Amén. Tenemos que buscar la santidad, la paz, la armonía. Hermanos, amarnos los unos a los otros para ir al cielo. Gloria al Señor. Dice el 24, ya para concluir. Gloria al Señor. Fiel es el que os llama. Él es fiel. Él sí no cambia. Él sí es derecho con su palabra. Dice, el cual también lo hará. O sea que lo que el Señor nos promete de que Él viene pronto, Él lo va a hacer. Estemos o no estemos listos, Él viene. Pablo dice, el Señor viene, Él es fiel. Ahora, pero ustedes, ¿cómo van a estar? Acá Pablo exhorta a los hermanos y les dice sus debilidades, qué es lo que está pasando. Y les dice esto para que se ordenen, para que se pongan en obediencia a la palabra, porque el Señor viene pronto. Dice, y así como Él promete venir, ¿qué va a hacer? Él viene. Pero ¿y nosotros? Hay que estar bien delante del Señor y con los hombres, ¿verdad? Tenemos que aprender, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. Mire, toda esta enseñanza que he dado, gloria al Señor, es de bendición para nuestras vidas, porque, amén, hemos tocado esos puntos, hermano, muy importantes y necesarios de nuestras vidas. Puntos que muchas veces nos van a quitar el gozo, nos van a quitar la felicidad, hermano, le van a quitar a usted el deseo de adorar a Dios. Pero no vaya a ser que caigamos como cayeron los de Tesalónica. Amén. Que, hermano, en otras palabras, este pueblo, hermano, ya estaba fuera de la gracia. Este pueblo tenía que volver al redil de nuevo. Tenía que volver a buscar la gracia de Dios. Porque, hermano, ya no oraban, ya no ayunaban, ya no sentían el Espíritu Santo. Eso es triste. Amén. Y en sobre lo cualquiera que hablaba, cualquier hombre que se ponía ahí a hablar, decían de Dios. Pablo les dice, examinadlo, meditad. ¿Cómo iban a ver, hermanos, si ya no oraban? ¿Cómo iban a entender que era palabra de Dios si ya no sentían el gozo en el corazón? ¿Cómo? Cualquier impío que hubiera venido a hablar, hermanos, lo creían. No caigamos en eso. Escudriñemos la palabra, meditemos en la palabra, tengamos gozo, oremos sin cesar, demos gracias a Dios en todo. No apaguemos el santo. Amén. Cuando Dios le hable, gloria al Señor, a través de una mujer, gloria al Señor, que viene de parte de Dios, amén, recíbalo, no lo menosprecie. Amén, aunque sea dura la palabra, pero recíbala en su corazón. Como dice Pablo, no menospreciéis las profecías. Examínelo todo, reciba lo bueno, absténgase de toda especie de mal, para que el Dios de paz, el Dios de misericordia, hermano, empiece a estar con nosotros por dentro, por fuera y por todos lados, y estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta hora, hermanos. He concluido, gloria al Señor, con esta segunda parte de este tema. Pablo exhorta a los hermanos. Espero que haya sido de bendición. Amén. Espero que usted la reciba, esta palabra, con gozo, hermano. Y aunque no con gozo, espero de que, verdad, usted le ore al Señor y le diga, Señor, yo soy uno de esos, yo soy una de esas, ayúdame. Yo no quiero quedarme cuando tú vengas, yo quiero estar preparado, Señor. Y el Señor lo hará, hermano. El Señor lo hará, hermana. Amén. Vamos a en esta hora, gloria al Señor, por esta palabra, esta enseñanza. Y que Dios nos ayude a todos, hermanos, a guardar y a obedecer su palabra. Y sobre todo, hermanos, que tengamos verdad. Amén. Esa convicción de que cuando vamos a la casa de Dios no es solo por ir. Con todo el corazón en mano, dispuestos a adorar a nuestro Dios, a exaltar a nuestro Dios, hermano. Amén. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, con que nos permites en esta hora compartir esta enseñanza, esta palabra. Señor, gracias, porque tú has sido bueno, Señor. Tú me has dirigido, tú me has guardado, Señor amado. Tú has puesto, Señor, esta palabra en mi corazón y mis labios, Señor, esperando que haya sido de bendición, de consolación, de exhortación, Señor, aleluya,
nuestras vidas, Señor, para los hermanos también, Señor amado. Señor, ayúdanos, ya que tu venida está pronta, tu venida está cerca. Señor, queremos estar listos y preparados, Señor, para ese día, poder volar contigo por la eternidad, Padre, y estar contigo para siempre. Señor, bendice nuestra vida, bendice la vida de mis hermanos, Padre, y te pido que tu presencia y que tu paz y que tu gracia sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Hermanos, estaremos hasta la próxima ocasión, ¿verdad? Si el Señor así lo permite, compartiendo la palabra del Señor. Gloria al Señor el jueves, aleluya, habrá culto, gloria al Señor, y esperemos de que será también de gran bendición para nuestras vidas. Así que saludos a todos, Dios me los bendiga, fuerza en el